Estaba el convenio para la paz, que se hace así muy ambicioso, convenio para la paz en Sonora. Todos los alcaldes, las autoridades estatales, representantes de la federación. En Cajeme ocurrió lo siguiente. Adelante, Sergio Anaya, buenos días. ¿Qué Buenos ocurrió? días, sí, Luis En... Alberto, como dices tú, mientras allá en Hermosillo firmaban ese acuerdo para la paz, aquí en Cajeme la violencia no cesaba. Ayer hubo ocho muertes violentas, pero de estas 8 muertes violentas la que llamó la atención es lo que se ocurrió dentro de los juzgados familiares ubicados aquí en calle 200 y Coahuila, donde un abogado de 65 años de edad, Rola- eh, Rolando López Ochoa, perdón, Álvaro López, asesinó a su sobrino, joven de 27 años, en el interior de los juzgados y posteriormente él mismo se quitó la vida, ¿no? Se suicidó dándose un balazo en la cabeza, allí en el interior de uno de los cubículos donde se atiende a la gente que va a hacer gestiones en estos juzgados familiares. Fue, entre tantos eventos violentos que hay en Cajeme, te repito, ayer fueron 8 con estos dos, ocho muertes violentas. Entre tantos, este llamó mucho la atención porque primero, pues no fue un hecho relacionado con delincuencia organizada, sino más bien con un asunto, digamos, familiar, o si se quiere ser más preciso, con un problema psicosocial, problemas, pues de personalidad del atacante que después se quitó la vida. Y a partir de allí se suscitan una serie, como siempre sucede, de hipótesis, de teorías sobre qué es lo que pasó, y muchos medios o algunas personas siempre hablan de que fueron víctimas de delincuencia organizada, de que fue una más de las ejecuciones que tenemos todos los días, pero poco a poco fue saliendo a flote la verdad de lo ocurrido, de un hecho muy, por decirlo así, muy personal por parte del atacante y suicida, y y eso pues ocupó la atención de todos los medios, por encima, repito, de las otras 6 muertes violentas a las que desgraciadamente parecemos estar ya acostumbrados, pese a tantos discursos que se dicen en Hermosillo, México y en todas partes sobre ya ahora sí traer la paz para Cajeme, ¿no? Sí, y además muy ambicioso, traer la paz para Sonora. En sí, 8 muertes violentas ayer mientras se firmaba. ¿Cuántas vas en el mes? Al mes van aproximadamente unas 33 muertes violentas. Así 33. nada más. En lo que va, todavía no llegamos a medio mes y ya vamos 33. Y te diría que en el año ya casi nos acercamos a las 600, ¿eh? 600 muertes en el año en Cajeme. Sí, Esa de es la manera realidad. conservadora 550. Bueno. Qué indignante. Sergio, como siempre, te agradezco mucho y estamos en contacto. Vamos ahorita a presentar de qué se trató el plan de seguridad. Hasta Gracias y luego. buenos Hasta luego. días. Yo pregunto a las autoridades en Sonora que ayer firmaron este acuerdo por la paz. Va la pregunta. ¿Por qué no lo firmaron en Cajeme, que es el epicentro de la violencia en Sonora? ¿O en Caborca, que ha sido el otro lugar donde las manifestaciones más violentas de la historia de Sonora se han presentado? ¿O en Magdalena? ¿O en Guaymas? Fue en la capital, ok, pero en Cajeme van ya más de 600 muertes en el año, como lo acaba de decir Sergio Anaya, o casi 600, un número más, un número menos. Ayer, mientras se firmaba este acuerdo, ocurrieron 8 asesinatos en Cajeme y se firmó en Hermosillo. Van 33 en octubre y no llegamos todavía a la mitad del mes. Otra pregunta, ¿por qué no han funcionado las estrategias federales en Sonora? Los mismos anuncios del presidente no han funcionado en Sonora. Ni la estrategia federal, no se diga la estrategia estatal que no hubo en el sexenio pasado, el que se fue. Esa es la pregunta que les dejamos y el cuestionamiento a las autoridades nuevas en Sonora. ¿Por qué no fueron a Cajeme a firmar el acuerdo de la seguridad por la paz? Es allá donde la violencia un día sí y otro también es incesante, es implacable y no perdona. Voy a hacer un corte y volvemos con más información. Les recuerdo, suscríbase al canal de YouTube, síganos en todas las redes sociales, en YouTube, en Twitter, Instagram,
en WhatsApp 6624057368 de Proyecto Puente.